tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cuerpo Médico y además una nueva semana y un nuevo mes. Esperamos desde aquí de Cuerpo Médico que hayan tenido una semana reparadora, pero sobre todo de reflexión en estas celebraciones de nuestras fiestas de la patria. Nosotros aquí desde Cuerpo Médico queremos mandar un saludo muy especial a nuestra querida Fátima Saldonit, que se ha tomado un merecido descanso después de haber tenido una semana súper intensa de trabajo y por supuesto muy productiva. Así que un beso grande para ti, Fátima, que seguramente nos estás viendo en este momento. Y a ustedes, queridos amigos, nosotros estamos acá listos para darles un programa muy interesante, pero sobre todo lleno de información. El día de hoy vamos a conocer un poco más un órgano que tiene mucho que ver con el sistema digestivo, que tal vez se habla poco y de pronto no se conoce mucho a nivel, digamos, coloquial, cuáles son estas funciones y por qué es tan relevante. Se trata del páncreas, pero sobre todo de una condición de salud que afecta de una manera grave, a veces aguda, a veces pasajera, otras veces no, la condición de este órgano porque se puede inflamar. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿A quiénes le ocurren? ¿Cuáles son las consecuencias? Es lo que vamos a aprender el día de hoy con nuestro invitado, que por supuesto siempre es de la mejor calidad profesional. Así que desde ya quiero darles nuestras líneas telefónicas porque ustedes pueden llamarnos en cualquier momento del programa para que hagan sus consultas a nuestros especialistas. El 619-0779, el 619-0741 y el 619-0780. Y por supuesto, como siempre, yo soy siempre ávida para compartir con ustedes la mejor información sobre nutrición. Y vamos a ver qué relevancia tiene el páncreas justamente en este sistema digestivo. ¿Cómo es que puede afectar la dieta? Vamos a conocer un poquito más esta ruta digestiva con una maqueta que tenemos preparada para ustedes, amigos. Pero por supuesto, Aura también ya está lista en otro punto para que nos cuente qué nos tiene el día de hoy en el programa. Aura. Sarita, qué interesante poder hablar de una buena alimentación después de estos días festivos, donde seguramente hemos hecho algunos desarreglos, pero que ameritan a la fecha, por supuesto. Bueno, extenderle este saludo y un abrazo grande con mucho cariño a Fátima, que ya yo estoy segurísima que mañana nos estaremos viendo. Pero qué importante, ¿no? Empezar el mes hablando de salud. Has mencionado el páncreas, sin embargo, no podemos dejar de lado que ciertas investigaciones mencionan que los pacientes o las personas que han tenido una infección por COVID pueden también tener ciertos daños generados hacia el páncreas y que muchas veces también podría terminar en una posible diabetes. Entonces, nosotros siempre tratando de integrar justamente la actualidad en torno a la salud y algunos problemas que podemos evitar. Por eso tenemos a los especialistas del caso. Efectivamente, Aura, vamos a estar muy atentos a toda la información que tengas que compartir con nosotros y, por supuesto, desde aquí esperamos con mucho gusto las llamadas y su participación. Recuerden, amigos, que ustedes nos permiten justamente aprender a través de sus consultas y nosotros, gracias a nuestros invitados, empezar a resolver dudas, aprender más sobre la salud, porque la prevención para nosotros es fundamental y muy importante para poder vivir más tiempo, pero sobre todo mucho mejor. Así que, amigos, no esperemos más. Empezamos así, Cuerpo Médico. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y como siempre muy contentos de poderlos acompañar durante esta hora de programa. Estoy segurísima que ustedes van a aprender muchísimo y sobre todo esperamos con ansias todas sus preguntas. El día de hoy me acompaña el doctor Carlos Nureña, quien es gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo, quien desde ya le agradezco, doctor, por poder compartir pues información para toda la gente que nos ve en este momento. Muchas gracias, Sara. Doctor, vamos a hablar sobre la pancreatitis, un problema de salud que no sé si es muy frecuente o no, pero ¿de qué se trata la pancreatitis? Es un tema bastante frecuente y es básicamente la inflamación del páncreas.
y el páncreas está asociado a distintos efectos, no solo en el páncreas mismo, sino a nivel de todo el cuerpo. Pero cuando se inflama estamos hablando de que se hincha, de que afecta sus funciones. ¿Qué significa un páncreas inflamado? Uno, significa que nos va a dar un dolor característico, es un dolor intenso en la parte superior del abdomen que se va hacia la espalda y hay fiebre, hay malestar general, incluso esto hay grados, se podría decir, de pancreatitis en las que va muriendo parte del páncreas, que se llama una pancreatitis necrótica, y esto podría llevar incluso a la muerte. Gracias a Dios es el menor porcentaje, la gran mayoría son pancreatitis leves que no tienen tanta mortalidad y se pueden resolver, pero sí es un dolor. Claro. Severo. Entonces ya podemos darnos cuenta de que un dolor característico, fuerte, repentino, podríamos pensar en pancreatitis. ¿Y es motivo para ir a una emergencia o uno puede ir esperando un poco? No, la pancreatitis sí requiere un manejo en emergencia. ¿Por qué? Porque para poder tratar una pancreatitis no se ingiere nada por la boca, o sea, no puedo consumir pastillas, tabletas, se da una hidratación endovenosa y se maneja el dolor por esta misma vía, por endovenosa. Si es una pancreatitis leve, al cabo de 2 o 3 días esta se resuelve, el paciente ya puede empezar a comer, pero también se va investigando por qué se dio la pancreatitis y ahí seguimos dando el tratamiento. Ya empiezan a ingresar llamadas, doctor, consultas de nuestros televidentes. Milagros está en Los Olivos y tiene una consulta para nosotros. ¿Cómo estás, Milagros? Buenas tardes. Mi problema es que siempre tengo unas punzadas como latido en el lado casi izquierdo. Y a mí me detectaron hace mucho un nódulo pancreático a nivel de cuerpo. No sé si eso sería motivo de tener esta pancreatitis. Doctor. Ya, a ver, no. Cuando hablamos de pancreatitis aguda es un dolor intenso, o sea, y esto no se presenta de manera crónica. La pancreatitis aguda se da en el momento, me dura de 3 a 10 días o 2 semanas, dependiendo de la intensidad, no lo podría manejar en casa. Muchas veces cuando nosotros nos tocamos de manera profunda en el abdomen, podemos sentir una palpitación. Esto es la arteria aorta, es normal que pulse, solo que como ya tenemos una imagen de un nódulo pancreático, tenemos un poco más de cuidado, estamos tocando y por ahí puede ser que estemos palpando a la arteria aorta. Ahora, en relación a ese nódulo, sí necesitaría las características para poder decir si este nódulo pancreático tiene características benignas o tal vez amerita mayor exploración. Tenemos otra llamada. Iván está en la línea. ¿Cómo estás, Iván? Te escuchamos. Desde Cajamarca nos estás llamando. Sí, buenas tardes desde Cajamarca. Agradecer y felicitar por su programa. Gracias al doctor Carlos, a usted también que está conduciendo. Quería preguntarle, ¿tiene relación el páncreas con esto que me ha venido afectando la diabetes desde hace aproximadamente 5 años? Soy una persona de 56 años, no sé si algunas recomendaciones por allí para evitar, porque estoy tomando pastillas, metformina, eso, y no sé si estará afectando a ese órgano o a otros. Y felicitar y agradecer. Gracias desde Cajamarca, llamada. Muy amable. A ti, Iván, un abrazo muy grande y por supuesto aprovechamos para mandar saludos a toda la gente de Cajamarca que nos está viendo en ese momento. Doctor, él está asociando la diabetes con el páncreas. Sería bueno recordar por qué hay esa relación. Claro, a ver, el páncreas tiene 2 funciones. Una función endocrina que tiene a formar hormonas, y aquí está la insulina, muy importante, que cuando esta insulina no se da o se da en maneras deficientes, se da la diabetes. Que ese es otro tema, no puedo ingresar el azúcar a mis células, es otra cosa. Pero el páncreas tiene una función exocrina, donde me ayuda a degradar los alimentos. O sea, las proteínas no se pueden digerir sin la acción del páncreas. Entonces el páncreas secreta unas enzimas que me ayudan a degradar estos alimentos.
Lo malo es que cuando el páncreas se inflama, estas enzimas no están en el tubo digestivo, sino en el propio páncreas. Y por eso me degradan el páncreas, generando la pancreatitis. Ahora, ¿qué recomendaciones darte? Continúa con el manejo de tu diabetes. Este es un tema totalmente distinto a la pancreatitis aguda que estamos hablando, que es una inflamación y un problema de las enzimas del páncreas con las hormonas del páncreas, que es la diabetes. Así que continúa tu tratamiento, tus controles de glucosa son muy importantes, porque a la larga también una diabetes mal controlada me puede generar síntomas gastrointestinales. ¿Pero una diabetes podría causar una pancreatitis? No. Bien. Una pancreatitis necrotizante, que mi páncreas se ha degradado más del 80-90%, ¿me puede generar una diabetes? Sí. Pero una diabetes, una pancreatitis, no. Y vamos a profundizar un poquito más sobre eso, doctor, pero antes vamos a escuchar a Margarita, que está en la línea y nos está llamando desde Chancay. ¿Cómo estás, Margarita? Te escuchamos. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, doctor. Una consulta. Un paciente que ha sido diagnosticado con hígado graso a través del análisis y sus transaminasas han salido elevados, cerca de 500. ¿Puede producir de repente pancreatitis? Ya. A ver, vamos a mencionar cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis para poder ubicarnos. A la cabeza, en nuestro medio, está la litiasis vesicular. ¿Qué quiere decir? Que mi vesícula biliar tiene pequeñas piedritas. Una de estas cae hacia un conducto que se llama colédoco, que colinda con el conducto del páncreas, obstruye, como ya dijimos, las enzimas pancreáticas no pueden seguir su camino y se empiezan a activar en el propio páncreas. Esa es la más común. De ahí tenemos otras, como por ejemplo los triglicéridos muy aumentados, triglicéridos más de 1000. ¿Me pueden generar pancreatitis? Sí. Un hígado graso, en este caso, por sí solo, sin triglicéridos elevados, no es causa de pancreatitis. Pero, sin embargo, perdón, doctor, cuando tenemos hígado graso, generalmente las grasas en sangre también suelen estar elevadas. Entonces tendríamos que pensar en un nivel de grasas o de triglicéridos sumamente altos. Exacto. De 1000 hacia arriba. De 1000 hacia arriba. Esto no quiere decir que no tratemos el hígado graso, porque nos trae otro tipo de complicaciones que ya conversaremos en otro momento. Y seguimos con más consultas. Nos vamos hasta Chiclayo. Renzo está en la línea. ¿Cómo estás, Renzo? Te escuchamos. Rosa, perdón. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi consulta es, tengo mi familiar que ha tenido ataques al corazón, pero le hemos llevado al doctor y no ha tenido nada. Pensábamos que era algo interno del corazón, pero yo quiero consultar al doctor porque mi familiar mucho se ahoga, que se ahoga mayormente en las noches, como si le faltara el aire. ¿Será posible que sea causa de alguna alerta del páncreas? Rosita, perdón, entonces para entenderte, ustedes asumieron que era un problema del corazón y finalmente fue que eso no era el problema. No era. Okay. O sea, ¿puede haber alguna una consecuencia que sea o cuáles son sus síntomas de la pancreatitis? Claro. Ya. A ver, lo que nos manifiesta esta sensación de falta de aire se llama disnea. La disnea tiene dos grandes causas, o las de origen cardíaco, o sea, el corazón, o las de origen pulmonar, o sea, el pulmón, sea el problema. Yo te recomendaría que si ya vimos la parte cardiológica, veamos la parte respiratoria por un neumólogo. Son las causas más comunes de disnea. Que una pancreatitis aguda me puede generar disnea, sí, pero una vez más, una pancreatitis aguda es un evento que me da dentro de 3 a 10 días y es un dolor intenso. O sea, si no he curado una pancreatitis, mejor dicho, me puedo morir. Entonces, una pancreatitis se resuelve y pasa. ¿Que puede volver otra vez? Sí, pero esto se aleja mucho de pancreatitis. Y seguimos con más consultas. Nos vamos hasta Ica. Muy buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Doctora, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Juan Carlos, un favor enorme, y solamente no te lo pido a ti, sino a todas las personas que nos llaman. Baja el volumen de tu televisor, por favor, para poderte escuchar con más claridad, porque si no, aquí no te podemos escuchar. Okay. Cuéntanos ahora sí, Juan Carlos, ¿cuál es su pregunta? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Doctor, buenas tardes. Que mi pregunta era, mire, ¿sabe que yo tengo un problema ahorita? Me duele la boca del estómago, pero por ratos.
y estoy ya con el estómago con diarreas, estoy ya 8 días y no se me corta. Y quería más o menos saber por qué podría ser. Ya. Dolor abdominal de posiciones líquidas, lo que tocamos en un programa anterior, esto encajaría dentro de una enfermedad diarreica aguda, lo que es una gastroenteritis aguda. Esto se aleja totalmente de pancreatitis. ¿Qué te puedo recomendar? En este caso, hidratación, solo dieta líquida, evitar los sólidos por lo menos hoy y mañana. Segundo, tomar, podemos ir con algún como bismuto, este tipo de medicamentos nos ayudan en casos de diarreas agudas, pero ya estamos pasando la semana. Yo sí te diría que lo mejor es una evaluación médica para determinar, porque normalmente las diarreas agudas demoran 7 días, ya estamos pasando un poquito, sí sería mejor evaluarte. Qué importante este dato que nos dice, doctor, porque a veces uno considera que una diarrea no es de preocupación, sin embargo puede generar ciertas complicaciones como la deshidratación, por ejemplo, y más aún si son niños. Así que rapidito al médico. Y nos vamos a escuchar a María, que nos está llamando desde Chiclayo. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, doctora, que a mí me amarga la boca y me han dicho que puede ser el hígado graso. Y mayormente a mí en el día que me amarga la boca, y cuando yo ya como mis alimentos ya me pasa. Después de un rato que como, me vuelve la amargura de la boca. ¿A qué se debe eso? Ya, este síntoma es bastante frecuente. ¿Existe el mito de que boca amarga tenga un problema del hígado? No necesariamente es así. Esto se da cuando tenemos casos avanzados de cirrosis o de cualquier insuficiencia hepática crónica, sí se da esto. Pero en la mayoría de la gente, boca amarga, ¿qué significa? Que me falta líquido. La saliva tiene solutos, no es solo agua. Entonces, si mi lengua está un poquito seca, voy a tener el sabor ahí de los solutos propios de la saliva. Es por eso que cuando consumes alimentos, tomas líquido, seguro pasa esta sensación. Pero hay que recordar, perdemos agua nosotros de manera insensible cuando respiramos, cuando caminamos. Entonces, lo recomendable, 6 a 8 vasos de agua por día, vas a ver cómo esto va a mejorar. Y lo otro, actividad física. El estrés tiene mucho que ver también con esta pérdida de tránsito gastrointestinal, pérdidas de líquidos. Esas serían las recomendaciones. Excelente, doctora. Hay muchas cosas más que profundizar, sobre todo a quienes les puede dar pancreatitis y cómo es que se soluciona este problema. Pero antes de continuar con eso, vamos a darle pase a Aura, que está en otro punto del canal con información, por supuesto, siempre importante. Aura. Sarita, por supuesto, hemos estado aquí escuchando de manera muy atenta al doctor Nureña. Doctor, qué bueno tenerlo nuevamente aquí en el programa. Gracias. Justamente vamos a extender un poco más el tema del páncreas y cómo este puede verse afectado justamente si es que se ha padecido un cuadro de COVID-19 de pronto. Y es que a finales del año 2021, algunos estudios realizados en Stanford, en la universidad, una de las universidades de Estados Unidos, se menciona que la infección por COVID-19 también puede ser capaz de atacar el páncreas y así generar algunos daños y terminar en una posible diabetes. Y definitivamente esto ya es un cuadro que podría empeorar. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y es que el virus del SARS-CoV-2 suprime la capacidad de la glucosa para así estimular la secreción de la insulina. Además, otras universidades basadas en este estudio de los Estados Unidos pues agregan que el SARS-CoV-2 infecta de manera selectiva y precisa a las células de tejidos pancreáticos, y esto podría también afectar a pacientes que no necesariamente estén atravesando por un cuadro de diabetes. Finalmente, los investigadores mencionan que es necesario ahondar en estos estudios para poder determinar cómo este mecanismo afecta a la salud de los pacientes. Ahora, para poder nosotros profundizar en posibles casos o estudios a nivel nacional, estamos con uno de los especialistas de una de las redes de atención de salud más grandes, que es ISOL, y para esto estamos con el doctor Eduardo Cervera, que es médico gastroenterólogo. Doctor, ¿ha escuchado un poco esta previa? ¿Ha escuchado las consultas de las personas que están llamando y también los comentarios que ha realizado el doctor Nureña? ¿Cómo podría usted relacionar, en todo caso, una infección por COVID-19 y de pronto que se magnifique una enfermedad al páncreas? Tenemos casos preexistentes, de pronto es importante saber si ya el paciente tenía un caso previo crónico de daños al páncreas o un paciente que no viene con ninguna patología relacionada y de pronto se desarrolla este tema. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, sí, efectivamente el SARS-CoV-2 realmente trae muchas manifestaciones, dentro de ellas cardíacas, pulmonares, las más frecuentes, y la pancreática también, ¿no? Eventualmente nosotros en el contexto de esta infección tenemos que recalcar sobre todo el tema de la función pancreática. Como bien lo expresó el colega, la función del páncreas son dos usualmente las que nosotros describimos y las que son más importantes. La función del páncreas exocrino, que básicamente se va a encargar de todo lo que es la secreción de diferentes sustancias, enzimas, que básicamente van a ser, digamos, la degradación de la comida para que nosotros la podamos digerir correctamente. Una función hormonal o endocrina, que básicamente por, digamos, secreción de la insulina, la somatostatina, que van a regular diferentes funciones del cuerpo humano, ¿no? Justamente el SARS-CoV-2 tiene una predisposición a atacar unas células que se llaman las células beta, productores de insulina, que justamente pueden hacer susceptible a que estos pacientes generen una diabetes posteriormente, ¿de acuerdo? Un efecto autoinmune, diferentes maniobras en relación a, por ejemplo, inflamación severa de todo, va a generar justamente de que el paciente pueda ser susceptible a generar diabetes. Y si ya la tiene subyacentemente, hacer unas complicaciones propiamente de esta enfermedad, ¿no? Como cetoacidosis diabética, como hiperosmolar, ¿no? Ahora, también sabemos que los pacientes que han presentado cuadros de COVID han determinado diferentes afecciones a distintos órganos, además del páncreas. Según los casos que usted ha atendido, ¿cuáles han sido los órganos más dañados en todo caso, y también desde la gastroenterología? Bueno, de por sí, digamos, el SARS-CoV-2 tiene unas manifestaciones múltiples que recién las estamos conociendo. Realmente tiene 2 años esta enfermedad, pero lo que nosotros podemos, los que hemos estado en primera línea desde el inicio de la pandemia, hemos visto bastantes casos, sobre todo, lo más importante, afecciones respiratorias, ¿no? Sobre todo el tracto respiratorio superior, el tracto respiratorio inferior en pacientes dificultad respiratoria, sobre todo en pacientes con enfermedad moderada, severa, de acuerdo, problemas cardíacos, arritmias cardíacas, manifestaciones gastrointestinales que se presentan aproximadamente en el 10-15% de los pacientes, usualmente como diarreas, deposiciones acuosas, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Problemas del sistema nervioso central, como por ejemplo, rara vez convulsiones, rara vez también ictus o problemas tipo derrame cerebral, por ejemplo, ¿no? Ahora, hemos hablado de una posible relación entre un páncreas afectado y desencadenar una posible diabetes. De acuerdo a la rama que usted trabaja, ¿cómo es que esto podría tener relación, doctor? Bien, de por sí, el mismo efecto inflamatorio, una segregación de sustancias que nosotros llamamos citoquinas, pueden generar un efecto inflamatorio no solo a la parte respiratoria, a la parte de los pulmones, a la parte cardíaca, sino también al páncreas, ¿de acuerdo? Hay un efecto inmunológico que se produce a través de estas células, que se llaman las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Este efecto de destrucción de estas zonas del páncreas podría generar un efecto de diabetes, ¿de acuerdo? Que puede llevar a la hiperglicemia, a una disregulación, por así decirlo, de la glucosa que correctamente se debería controlar si es que el paciente tuviera estas células, digamos, estables, bien y normales, ¿no? Bien, ahora, sabemos que últimamente los síntomas o los signos de contagio por COVID-19 pues se han hecho mucho más generales. Es más, son muy parecidos a una gripe bastante fuerte. Sin embargo, creo que las recomendaciones desde su área, usted como médico que atiende a la población en general desde CISOL, ¿qué recomendaciones podrías darnos también para prevenir justamente tener afectados algunos órganos después de, que no espero que no se dé realmente en esta cuarta ola, que espero que también ya esté pasando, después de pasar por un cuadro de COVID-19? Bueno, realmente todo lo que nosotros intentamos comunicar siempre a nuestros pacientes es de que mantengan el distanciamiento social, el buen lavado de manos, el uso del barbijo, la mascarilla, sobre todo si estamos en lugares conglomerados de gente, lugares digamos, al aire libre y demás, ¿no? Estas, digamos, medidas higiénicas nos van a ayudar sobre todo a evitar el contagio del SARS-CoV-2, ¿no? Así también mantener un estilo de vida saludable, bajar de peso. Acordémonos que la diabetes, el sobrepeso, la obesidad trae mayor comorbilidad en nuestros pacientes. Entonces definitivamente debemos manifestarle a tu público de que sí, definitivamente tenemos que continuar con estas medidas de lavado de manos, usar barbijo para evitar el contagio, ¿no? Bueno, y definitivamente seguir promoviendo un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, una actividad física adecuada. Así es. ¿Qué son los objetivos de este programa Cuerpo Médico? Bueno, hemos estado con el doctor Eduardo Cervera, que es médico gastroenterólogo de la red de CISOL. Sin embargo, se va a quedar un momento más con nosotros para ver si puede sumar algo a lo que se está desarrollando en el programa contigo, Sara, y con el doctor Nureña.
Gracias, Aura. Y efectivamente hemos estado escuchando muy atentos y hay que recordarle a todas las personas en todo nuestro país que la pandemia aún no termina. Y el lavado de manos y utilizar la mascarilla, sobre todo en lugares donde hay mucha gente o en lugares cerrados, es necesario. Recordemos también que estamos empezando ya con otra alerta sanitaria a nivel mundial, que es justamente la viruela del mono, y tenemos que cuidar, no hay mejor que prevenir. Doctor Ludeña, es bien importante e interesante saber que virus como el SARS-CoV-2 podría incluso afectar este órgano que es el páncreas, ¿no? Pero aquí la pregunta que tal vez muchos deberían estar haciéndose es ¿a quiénes le puede dar una pancreatitis, ya sea por COVID o por otra causa? Ya, bueno, lo más frecuente, como ya mencionamos, es la causa biliar. O sea, un paciente que tiene piedritas, llamémoslo cálculos en la vesícula, y una de estas nos ocasiona la pancreatitis. Eso en primer lugar. En segundo, es el consumo crónico de alcohol. Personas que tienen un consumo de alcohol pesado, se puede decir, tienen más riesgo de desarrollar una pancreatitis e incluso de no solo hacer una pancreatitis aguda, sino una pancreatitis crónica. Doctor, esa palabra de un consumo pesado, un consumo exagerado, a veces es importante precisar, porque los hábitos pueden ser muy distintos entre los hogares. ¿Qué significa un consumo exagerado de alcohol? Claro, en términos prácticos y específicos es más de 20 gramos de alcohol por día. Ahora, las distintas bebidas tienen distintos grados de alcohol, lo que estábamos conversando. La cerveza 5%, el vino 12, 14%, los destilados 30 o hasta 50%. Entonces, podemos celebrar, podemos brindar, sí, pero como los pacientes siempre dicen cuando uno les pregunta, ¿consumo de alcohol? Eventual. ¿Y qué es eventual? Cuando hay reuniones. ¿Y cuándo hay reuniones? Yo puedo tener reuniones semanales, otro puede tener reuniones mensuales, no es lo mismo. Entonces siempre es bueno tratar de clasificar y graduar cuánto es el consumo de alcohol. Y no nos vayamos tan lejos. Muchísimas personas consumen alcohol con, digamos, esta creencia de que es un bajativo muchas veces, ¿no? Entonces luego de una comida posada puede haber una bebida con alcohol que generalmente es un destilado y que tiene un porcentaje de alcohol bastante alto, mientras que otras personas consideran que tomar una copa de vino diaria es bueno para la salud y eso no es tanto así, que tendremos oportunidad de explicarlo también. Claro, respecto a esto sí, los estudios hablan sobre el vino y es una copa pequeña, después de las comidas se ha asociado a algunos efectos beneficiosos, pero tampoco podemos extrapolarlo a otro tipo de alcoholes, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Nos falta conocer todavía más sobre la pancreatitis, saber qué hacer si estamos identificando estos signos o síntomas agudos de pancreatitis y sobre todo cómo es que se soluciona este problema. Pero ustedes no se nos muevan porque luego de la pausa también venimos con más consultas de ustedes y por supuesto en el segmento de nutrición les explico con un poco más de detalle cuál es el rol de la dieta y cómo es que se afecta con la pancreatitis. Ya regresamos, amigos. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico. El día de hoy estamos hablando sobre la pancreatitis y gracias al doctor Nureña, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo, estamos aprendiendo mucho más sobre este problema de salud que, dicho sea de paso, es bastante frecuente. Tenemos una consulta ya desde Chiclayo. Marta está en la línea. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Señorita, yo hago pregunta de que aproximadamente una semana viajé a Cajamarca y como me dio una náusea toda la noche y una diarrea. De eso ya me fui a la clínica y
me recetaron suero, me internaron, todo. Ya eso me ha quitado. Y en los análisis que me hicieron en Cajamarca salió que tenía el hígado inflamado y el páncreas inflamado. Desde esa época he quedado de que no puedo caminar, me caigo y los mareo y sensación de náusea. Quería saber si es posible del páncreas o del hígado da ese síntoma. Claro que sí, con todo gusto, Marta. Doctor, ¿qué le puede decir? Ya, me gustaría evaluar y revisar los exámenes. ¿A qué se refieren tus exámenes con páncreas inflamado? Si es solo un hallazgo en solitario o esto va a la alteración de algunas enzimas que nosotros vemos para determinar pancreatitis, que es amilasa y lipasa. Dependiendo de esto, podemos ver si es qué tipo de pancreatitis y grado ha sido. ¿Y podría generar esto náuseas? Claro que sí. Tengo los datos incompletos en este momento. La otra cosa que quisiera mencionar es, si te dicen que el hígado está inflamado, tal vez está haciendo referencia a un hígado graso. Esto también podría generar este tipo de molestias. Así que tu caso está un poco difuso. Sería ideal poder abordarlo. Si puedes acudir a un gastroenterólogo, te va a ayudar muchísimo en este tema. Qué importante realmente escuchar todos los consejos y tener bien clara la información que nos da el médico. Porque una palabra puede marcar la diferencia entre lo que significa una enfermedad u otra condición de salud. Doctor, le voy a pedir un permiso chiquitito porque es momento de seguir además con otro tema, pero usted no se mueva, doctor, porque vamos a continuar con las consultas y llamadas de todos nuestros oyentes, pero yo estoy aquí preparándome rápidamente para poder empezar nuestro segmento de nutrición. Amigos, así es, ya estoy aquí en este segmento de nutrición y un poquito la intención en esta oportunidad es explicarles un poco más cuál es el rol del páncreas en este sistema digestivo y cómo es que puede afectar la dieta. Así que hoy este cuerpito nos acompaña para poder explicarles un poquito mejor cómo es nuestro cuerpo por adentro y cómo es que funciona. Y quiero recordarles, porque eso ya en alguna oportunidad ya les he mencionado, que el proceso de digestión empieza justamente aquí, en la boca. Empieza con una masticación donde partimos físicamente el alimento y gracias a la saliva, que justamente no es que tenga necesariamente ácido, sino que tiene enzimas que ayudan a digerir ¿qué tipo de alimentos? Los carbohidratos, es decir, la papa, el pan, el arroz. Es por eso que si ustedes, por ejemplo, ponen un caramelo en la boca, no mastican, va a empezar a diluirse gracias a la acción de las enzimas que están en la saliva. Pero si ustedes colocan, por ejemplo, un pedazo de carne y lo tienen ahí en la boca, eso no se va a digerir, no se va a diluir o desagregar químicamente en partes más pequeñas, sino que se podrá quedar ahí todo el tiempo que ustedes lo mantengan en la boca. Solo se partirá con la masticación, pero solamente en pequeños pedazos. Luego va a pasar justamente por todo este tracto, el esófago, y va a llegar luego al estómago, que en ese momento ustedes no lo ven, y va a llegar justamente a seguir trabajando ese bolo alimenticio y va a ser, digamos, atacado por los jugos que hay en el estómago. Jugos que van a ayudar a digerir un poco más las proteínas, un poquito más los carbohidratos, hasta que va a llegar justamente a esta zona donde está el intestino delgado y el intestino grueso, primero el intestino delgado obviamente. Pero ¿qué tenemos acá? Justamente el páncreas, que se ubica en la parte superior del abdomen, entre el estómago y el intestino. Acá lo ven en esta parte para poderlo visualizar. Y como habíamos explicado ya durante el programa, gracias a los médicos, este órgano que es el páncreas tiene básicamente dos funciones. Justamente producir las enzimas que van a ayudar a digerir las proteínas, a digerir las grasas y también a terminar de digerir los carbohidratos. Entonces, si es que este órgano está inflamado, esas enzimas no se van a volcar a la zona del intestino donde tienen que seguir partiéndose para poder ser absorbidas. Y además va también a producir este órgano la insulina y el glucagón, que también es otra hormona que participa justamente en el poder, digamos, construir elementos para nuestro cuerpo o desagregar elementos para poder producir energía. La insulina, que es la que más
ustedes deben conocer, es la que ayuda justamente a atrapar todos los pedacitos de azúcar que están corriendo en la sangre y distribuirlos a todo el cuerpo. Entonces, cuando este páncreas está inflamado, esa glucosa, ese glucagón no están funcionando correctamente y las enzimas que justamente van a digerir, partir químicamente las proteínas y las grasas no van a salir al lugar donde tienen que actuar y se van a quedar en el páncreas y lo que van a hacer es un poco, entre comillas, digerir todas esas cavidades y van a generar un problema mayor en esta zona que es el páncreas. Problema que puede ser muy agudo, problema que puede ser muy severo y en algunos casos puede complicarse y llegar a un nivel de mortalidad. Por eso es tan importante que cuando ustedes identifiquen los problemas de salud, ya sea un dolor agudo, fuerte, intenso, que ahora lo vamos a recordar con nuestro invitado, es importante acudir rápidamente al médico para que pueda darnos solución e identificar el problema. Así que, amigos, esta es una pequeña parte de lo que significa el rol del páncreas en el proceso digestivo y que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta porque cuando esto ocurra, la dieta se afecta sin duda. En algunos momentos, incluso no se puede ingerir alimentos y solamente tenemos que ir con líquidos que el médico prescribe. Pero tenemos más información para ustedes. Vámonos rápidamente con Aura, que tiene datos importantes que compartir con nosotros. Aura. Por supuesto, Sara, y en realidad tú hablabas de acudir directamente al especialista justamente para tener un diagnóstico certero, una recomendación adecuada y evitar complicaciones mucho más severas, definitivamente. Bueno, doctor, ha escuchado un poco lo que ha mencionado Sarita sobre la importancia del rol del páncreas. Ustedes desde su área también hemos hablado del COVID. ¿Algunas conclusiones o algunos comentarios que desea acotar, por favor? Definitivamente la función del páncreas son infusiones que sirven bastante para el tema de la digestión, para el tema, como bien lo ha expresado Sara, en relación al tema de la digestión de las grasas, digamos, la producción de hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, que finalmente van a ayudar a todo el proceso digestivo y a generar estructuras del cuerpo, digamos, la regulación correcta de las glicemias, ¿no? Eventualmente nosotros tenemos que cuidar este órgano, sobre todo teniendo una alimentación saludable, ¿no? Una alimentación que esté exento parcialmente, sobre todo de muchas grasas, de comidas procesadas, embutidos, carnes rojas, ¿de acuerdo? Tenemos que seguir una dieta saludable y evitar un poco el alcohol, que usualmente puede generar daño en el páncreas, que si se consume, digamos, muy frecuentemente podría producir una pancreatitis crónica, que a la larga puede sí producir digamos, una función disminuida del proceso alimenticio y de todas esas hormonas que justamente funcionan correctamente en relación al páncreas, ¿no? Bueno, y es que uno no menciona precisamente el páncreas, eso es algo que tú mencionabas, Sarita, al inicio del programa. Muchas veces las personas te dicen, ¿dónde se ubica el páncreas precisamente? ¿Para qué sirve, no? Y solamente para precisar, doctor, un mal cuidado del páncreas o una pancreatitis aguda, como mencionábamos, ¿podría desencadenar otras enfermedades gastrointestinales? Eventualmente, sí. Es una causa, digamos, no muy frecuente, pero inclusive, sobre todo, como te comentaba, los pacientes que justamente tienen pancreatitis a repetición, consumo excesivo de alcohol, pueden generar estos procesos de pancreatitis crónica, ¿de acuerdo? Dolor crónico, calcificaciones en la región pancreática, una disminución, digamos, del proceso correcto de regulación de la digestión de las grasas, diarreas frecuentes, embalonamiento, dispepsia, ¿no? Entonces, definitivamente sí es un órgano bastante importante que nos sirve para justamente lo que hemos ya descrito, ¿no? La digestión y el correcto funcionamiento de la glucosa, de las proteínas y de los carbohidratos, ¿no? Perfecto. Nos ha acompañado justamente para poder hablar sobre cómo un cuadro de COVID-19 podría afectar directamente al páncreas y cómo esto podría derivar en otras posibles enfermedades, el doctor Eduardo Cervera, que es médico gastroenterólogo de la red Decisor. Muchísimas gracias, doctor, por todos los comentarios y definitivamente cuestiones muy puntuales que nos ha comunicado. Bueno, invitarles nuevamente a la prevención. Vamos a seguir profundizando en el tema del páncreas junto al doctor Nureña, que también es un gran especialista que siempre nos acompaña en el programa. Sarita. Gracias al doctor Cervera y a ti, por supuesto, Aura, por ayudarnos a entender todavía mucho más y sobre todo esta relación que tiene el COVID, que también podría afectar el páncreas. Vamos a continuar con las llamadas. Aquí estamos con el doctor Nureña. En esta oportunidad, Fiorella está en la línea y nos está llamando desde San Miguel. ¿Cómo estás, Fiorella? Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Mi consulta es, a mí me diagnosticaron hace un mes, cálculos de la vesícula, medía 0.5
Y bueno, en todo ese lapso, con análisis y ecografías y todo, ahora ha crecido a 9 milímetros y no hay sala de cirugía. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede esperar? Porque sigue creciendo y qué cuidado debo de tener para no tener otro cólico. Muy importante tu pregunta, doctor. Ya. Importante la pregunta, y este es un tema donde hay bastante que hablar. Los cálculos a la vesícula. ¿Por qué se generan los cálculos? Doctor, justamente lo que nos estaba explicando es importantísimo, porque de hecho a lo largo de la pandemia muchas personas han tenido que estar en espera justamente a raíz de cálculos en la vesícula y que requieren ser atendidos, ¿no? De hecho, el cuánto tiempo puedo esperar desde que yo tengo este cálculo y desde que necesito esta cirugía puede marcar la diferencia. Y de hecho, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es justamente en la dieta, en la alimentación. A veces nos dicen no grasas y pensamos que solamente es la grasa de origen animal, sin embargo, las grasas de origen vegetal y cuidados extremos en la dieta en ese tiempo es fundamental. Así que, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente que se encuentra en ese momento de espera, al igual que mucha gente, con cálculos en la vesícula? Claro, lo que quería mencionar era que en este tema es importante saber por qué se generan los cálculos. Si bien es cierto el consumo de grasas, la obesidad, el antecedente de familiares con cálculos es importante, le puede dar a cualquier persona. Ahora, la pregunta es, doctor, tengo cálculos en la vesícula, ¿es necesario operarme? Acá la evidencia está un poco dividida. Una de las grandes corrientes nos dice que solo se debe operar los cálculos cuando nos generan alguna molestia. Por ejemplo, tuve un episodio de pancreatitis, resuelvo mi pancreatitis, inmediatamente opero esa vesícula porque puedo volver a sufrir otro episodio. O tengo dolores en la parte derecha, después de comer, un dolor tipo cólico, es lo que se llama una litiasis vesicular sintomática. Tengo que operar. O una piedrita cayó, me dio una coledocolitiasis, me puse amarillo como un patito. Entonces, aquí también tengo que operar la vesícula. La postura que manejamos es que se deba operar la vesícula si es que tiene alguna molestia, algún síntoma. Si es que no, simplemente le podemos hacer controles a esto. No hay un tiempo específico para poder decirte si estos cálculos o estas piedritas te van a generar pancreatitis. Puede ser que nunca sufras de una pancreatitis a pesar de tener esos cálculos, o puede ser que sí, no hay forma de saberlo. La evidencia actual no es suficiente para decirte opérate para prevenir, porque puede ser que sea una operación innecesaria. Pero de todas maneras, yo creo que siempre es válido recomendarle una dieta saludable, que no sea muy pesada, para no exagerar el trabajo pues, del hígado y luego estimular mucho esa salida de bilis, ¿verdad? Claro, definitivamente tiene que ser una dieta balanceada, ¿no? Esto no quiere decir que voy a consumir más grasas de lo normal. Viene el hígado graso, la obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, un montón de patologías asociadas a una mala alimentación. Claro que sí. Sigamos, doctor, con más preguntas. Esta vez nos está llamando Natividad desde Villa María del Triunfo. ¿Cómo estás, Natividad? Te escuchamos. Natividad, uy, se nos fue la llamada, me parece, pero también tenemos otra consulta desde el Callao. Natalia está en la línea. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Natalia. Tururú, sigamos entonces con más consultas, doctor, porque hay algo que es importante recordar. ¿Cuáles son estos signos de alerta que me indican que es una pancreatitis? Usted habló de un dolor fuerte. ¿Es en la espalda? ¿Dónde se presenta este dolor? Lo más característico es que sea un dolor en la parte superior del abdomen, lo que el común de la gente dice adelante, entonces, en la boca del estómago. Y este dolor tiene la característica en más del 50% de los casos que se irradia hacia la espalda. El paciente dice, doctor, es un dolor que se me va hacia la espalda como un cinturón, como una correa. Eso es bastante sugestivo de pancreatitis. Si tienes esos síntomas, la recomendación es urgente acudir al centro de salud más cercano. Vamos a recibir ahora sí a Natalia, que está en el Callao. ¿Cómo estás, Natalia? Cuéntanos. Doctora, bien, gracias. Felicitando por este gran programa que tenemos como poder a ver las enfermedades. Sabe que tengo un hijo que es joven y era lleno de vida, de salud,
pero de un momento a otro se le presentó una gastritis después del quelovaccio, y entonces él ha comenzado a bajar de peso, ha bajado bastante, no puede comer nada porque todo le hace daño. Natalia, ¿ya lo llevaron al médico? ¿Qué edad tiene tu hijo? Han hecho todos los exámenes y no le encuentran lo que es nada. ¿Qué edad tiene? Tiene 48 años. Una persona de 48 años que baja de peso, no quiere comer. Aquí como se debe saber en medicina y en cualquier otra rama, hay casos fáciles y hay casos más complejos. Lo importante es empezar un manejo, un tratamiento, un despistaje, porque hay muchas enfermedades que pueden ir con pérdida de peso. De por sí ya una gastritis sola no es, porque esto no causa una pérdida de peso. Sí ameritaría una evaluación específica, y sí te voy a recomendar algo que muchas veces pasa y lo veo en la consulta, es que a veces vamos a un médico, te pide los exámenes y con esos resultados voy a otro y voy saltando de médico en médico. No se hace un enfoque global del paciente. Te recomendaría acudir, en este caso, con tu médico y empezar a hacer una evaluación completa desde el inicio. Cómo empezó todo, qué exámenes tenemos, qué exámenes nos faltan para llegar al diagnóstico correcto. Bien, y nos vamos hasta el sur del país. En Arequipa se encuentra Patricia, que tiene una pregunta para nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Cuéntanos. Muy buenas tardes, gracias por la respuesta. Tengo 52 años y como de todo y no subo de 50 kilos, pero tengo siempre que como el dolor a la altura del páncreas. Solo me duele, no es que vomite ni me caiga mal el estómago, me duele nada más. Ya. Pero no puedo subir de peso, así me coma un... Ya, esto de la alimentación y el peso tiene que ver mucho con el metabolismo, con la cantidad de calorías que estamos ingiriendo, con la actividad física. También es bueno hacer un dosaje hormonal. Un perfil tiroideo nunca está de más en estos casos. Y lo otro es que es muy difícil que yo tenga un dolor abdominal y poder decir me está doliendo el páncreas o me está doliendo el vaso o me duele la vesícula biliar, porque el abdomen tiene la característica que nos da dolores referidos. Entonces, aquí sería una evaluación para poder ver si realmente el páncreas está alterado o es otro tipo de dolor. Muchas veces los dolores más comunes en el abdomen es por el aumento de gases. Los gases distienden los intestinos y nos producen dolor en cualquier parte del abdomen. Y hay una condición, doctor, que no es una enfermedad, es una característica de algunas personas, que es lo que denominamos delgadez constitucional. Hay personas que nacen con menos tejido graso y tienen menos capacidad de acumular grasa, lo cual no significa que estás, digamos, destinada a siempre ser sumamente delgada. Hay asesoría nutricional, hay ciertos ejercicios físicos que podrías hacer, pero por supuesto siempre previo descartar que no hay otro desbalance, por ejemplo, hormonal en la tiroides. Vamos a recibir también a Augusta, que está en Trujillo. ¿Cómo estás, Augusta? Bienvenida. Muchas gracias por la respuesta y felicitaciones por el programa porque nos ayuda mucho. Qué bueno. Doctor, yo tengo diverticulosis y me duele mucho todo el vientre, pero el dolor más profundo está en la boca del estómago y siento así como un vacío que tengo que comer algo para que me pase esa sensación de ardor, dolor y como si mi estómago se cayera. Entonces, no sé si puede ser pancreatitis o puede ser el resultado de la diverticulosis. Gracias, Augusta. Quisiera saber, no sé de qué manera, qué exámenes puedo hacerme para poder estar segura de lo que tengo. Claro que sí. Muy bien. Diverticulosis quiere decir que tienes unas pequeñas bolsitas en el colon. Para esto lo que tenemos que hacer es deposiciones blandas y evitamos que se complique. ¿Cuáles son las complicaciones? Que se me inflame como una apendicitis similar o que sangre. ¿Ya? Ahora, los síntomas que tú manifiestas son totalmente compatibles con una gastritis. Es lo primero que yo pensaría en tu caso. Se puede iniciar un tratamiento con supresores de ácido y si ya tenemos más de 35, 40 años, lo recomendable también es hacer una endoscopía de despistaje para corroborar esto. Pero me parece que por ahí va tu tema. Doctor, estamos llegando a los momentos finales del programa. No quisiera despedirme sin antes
decirle así brevemente, así en palabras muy, muy concretas, decirle a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, ¿cómo identifico este signo de alarma y qué debo hacer en ese momento? Claro que sí. Si tenemos un dolor intenso en lo que se llama boca del estómago, que es como una presión, se me irradia hacia la espalda, puede ser pancreatitis, acude inmediatamente a tu puesto de salud. Eso es lo más importante y sobre todo saber que tiene solución, pero si demoramos podría complicarse, así que tenemos que ir pronto al médico. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con el doctor Carlos Nureña, quien es gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. Ustedes, amigos, no se nos muevan porque prontito regresamos con lo último del programa. Amigos, aquí estamos de regreso ya en los momentos finales de la edición de hoy de Cuerpo Médico y esperamos que hayan aprendido muchísimo. Ahora, sobre todo, en esta posibilidad de que la COVID puede afectar el páncreas. Bueno, es que de alguna manera, Sarita, muchas investigaciones mencionan como un cuadro de post-COVID, ¿no? Y durante este proceso de COVID-19, pues puede generar ciertas afecciones a largo plazo, ¿no? Y silenciosas. Y especialmente estas investigaciones que basan justamente un cuadro de COVID afecta directamente al páncreas y si no se trata, pues podría determinar en una diabetes, que es una de las enfermedades más mortales y silenciosas que conocemos y lo hemos mencionado muchísimas veces. Totalmente, una enfermedad crónica que en realidad no queremos que nadie la tenga y más bien queremos que se detecte a tiempo, pero cuidar el páncreas es sumamente importante. Y de hecho hoy hemos aprendido el rol de este órgano en todo el sistema digestivo y las complicaciones que pueden darse si es que este páncreas se inflame. Hay que recordar que un hígado graso es importante evitar, pero que la principal causa de pancreatitis tiene que ver con cálculos en la vesícula, que pueden darse por diferentes formas y que también un consumo excesivo de alcohol podría degenerar en una pancreatitis. Por eso digo que este programa ha calzado preciso después de este fin de semana larguísimo. Pero también tú hablabas de la alimentación y eso me parece importante. Al inicio del programa tú dijiste que hay que vivir bastante, sí, pero hay que vivir mejor también. Y creo que la alimentación es la base de todo eso. Y bueno, nuestro Perú es un país tan rico en comida, en variedad, pero también en condimentación. Entonces, no sé qué nos puedes decir. Estamos acostumbrados a comer bien condimentados. Mira, tú sabes que los condimentos en realidad probablemente y cada vez más aprendamos de lo bueno que son para la salud. Pero no todo es para todos. Por ejemplo, el ají, el rocoto, podemos considerarlo como un condimento si queremos. Y el consumo frecuente de alimentos picantes como el rocoto o el ají tienen beneficios a la salud. Pero si yo tengo una gastritis, si yo tengo irritado mi estómago, entonces se convierte en algo contraproducente. Lo mismo pasa con los condimentos. Muchos de ellos tienen grandes beneficios, son grandes antioxidantes, pero no todo es para todos. Así que dependiendo de cómo está nuestra salud, por eso es importante prevenir. Lleva una vida sana, haz actividad física, no te estreses, mira en positivo y vas a poder comer de todo. Sarita, sobre todo cuando no te estreses, no te estreses. Por favor, hagamos ejercicio para liberar ese estrés y luego poder comer ese rocotito que tú mencionas que es tan saludable porque, bueno, en mi casa se agarra el rocotito y se pica así, finito, delgadito. Y justamente lo menciona nuestra productora, que es el aniversario del equipo. Yo en mi vida he probado rocoto relleno. Ay, no te puedo creer, eso sí, no te lo podemos perdonar, lo siento. No te lo podemos perdonar. Pero bueno, yo solamente quiero decir algo muy chiquitito de una de las llamadas que recibimos sobre este muchacho con gastritis, ya de 40 y tantos años, que no quiere comer, ¿no? Definitivamente hay que ver cuál es la causa, pero es muy frecuente encontrar pacientes con gastritis que sienten que todo les cae mal y empiezan a tener miedo a comer. Entonces, si ese es el caso de cualquiera de ustedes que nos puede estar mirando, por favor, reciba una asesoría nutricional para ayudar a perder ese miedo y empezar a recuperar una buena nutrición, porque eso también va a ayudar a que se recupere de esa gastritis. Sí, por supuesto. Y son, como tú mencionas, enfermedades silenciosas y que a veces nos da miedo la consulta. Por eso es que el día de mañana también vamos a tener un gran tema, en este caso hablando de la vista, de cuestiones oculares con especialistas a la altura para poder resolver el tema de la mácula. ¿Qué cosa es este miembro precisamente? ¿Cómo es que se genera un diagnóstico acertado? Y también a veces, ¿por qué no vamos precisamente al especialista al momento oportuno? Totalmente. La degeneración de la mácula puede causar ceguera y hay un mito que va
alrededor justamente de esta capacidad visual. ¿Qué hay de la caigua? ¿Es verdad que comer mucha caigua afecta la visión? Eso lo vamos a despejar mañana, así que amigos, no se lo muevan, los esperamos mañana a las 3 de la tarde. Que tengan una linda tarde y una linda semana. Adiós.